el Ministerio de Educación ingresó al Congreso Nacional el proyecto de ley con el que se busca mejorar el sistema de los servicios locales de educación pública, los famosos SLEP, cuya crisis se ha visto reflejada sobre todo en la región de Atacama. La reforma presentada por el gobierno incluye la destitución de alcaldes en caso de que no haya un adecuado traspaso de los colegios. Vamos a profundizar en este tema. Nos acompaña para esto Raúl Figueroa, director ejecutivo del Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Andrés Bello y exministro de Educación. Muchísimas gracias, Raúl, por estar con nosotros y bienvenido. Hola, bienvenido. ¿Cómo están? Bueno, Raúl, escuchábamos ayer al ministro de Educación, Nicolás Cataldo, que decía que este proyecto de ley, esta reforma, es la más importante desde el retorno a la democracia en materia de educación. ¿Usted como exministro coincide con esa apreciación? Yo entiendo que se refiere al proyecto que crea los servicios locales de educación, porque el proyecto que presentaron ayer no es más que un conjunto de soluciones muy específicas a problemas muy profundos que tiene ese proyecto. Efectivamente, la reforma que se hizo durante el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, que desmunicipaliza y crea los servicios locales de educación, es una reforma enorme. Y creo yo, y esto lo hemos planteado varias veces, que es una reforma que se implementó de manera, a mi juicio, apresurada, dejando de lado la evidencia disponible y poniendo ciertos objetivos por delante, pero sin tener en cuenta la realidad del sistema. Y lo que estamos viendo hoy día son servicios locales de educación que reemplazan a los municipios, que tienen en algunos casos serios problemas de gestión, en otros casos serios problemas en la transición desde los municipios a estos nuevos servicios. El proyecto que han presentado ayer apunta a resolver algunos de esos temas, pero habrá que ver si efectivamente los aborda todos. Yo creo que es bastante insuficiente. ¿Usted está de acuerdo con el diagnóstico que se hace? Porque aquí se apunta a cómo son los traspasos. Uno decía, bueno, no es un poco como echarle la culpa a lo que venía, porque es evidente que si estamos pasando de una municipalización a los SLEP, es porque está mal evaluado el rol que han cumplido los municipios. Entonces ayer se decía, incluso se podría llegar a destituir a un alcalde que haga un mal traspaso. Yo tendería a creer que casi todos los traspasos son un poco en malas condiciones porque lo que buscan reparar los SLEP es eso, ¿o no? Bueno, tú tenés un punto. Si el diagnóstico es que hay que pasar de los municipios a los servicios locales, porque los municipios no lo hacían tan bien y se espera que los servicios locales lo hagan mejor, es cierto que ese traspaso siempre va a ser complejo. Ahora, también es cierto que la ley estableció en la práctica muy pocos incentivos para que los alcaldes que tienen la obligación de traspasar mantengan un nivel adecuado de los establecimientos educacionales que tienen que entregar. Y más bien los incentivos están para ir desvinculándose, desentendiéndose e incluso bajar los niveles de inversión. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que si uno quisiera como abordar todos los elementos, la ley tiene problemas graves en materia de transición porque no tiene incentivos claros a un buen traspaso y más bien hace que los alcaldes se desentiendan. Creo que es bueno meterle presión a los alcaldes que tienen que traspasar para que lo hagan de manera adecuada. La ley también tiene problemas serios en la manera en que se gestionan los servicios locales. Yo creo que el proyecto, hay que verlo con más detalle, pero lo que yo vi de una primera lectura, no resuelve adecuadamente los problemas de gestión que van a tener los servicios locales. Porque en la práctica, ¿qué es lo que pasó con esta ley? Los municipios, había municipios que lo hacían bien, otros no tan bien, otros derechamente mal. Y se optó por desmunicipalizar, eliminando todo lo positivo que tenía la municipalización, que es esta lógica de descentralización, de solucionar los problemas desde cerca, e incorporando problemas de la gestión pública. Se crearon 70 servicios locales nuevos, además una dirección nacional, con la lógica burocrática pesada del aparato estatal. Entonces, se le quitó la flexibilidad que tenía lo municipal, se le quitó esa descentralización que tenía lo municipal y se apuntó a una mayor equidad en la gestión, pero que no es suficiente. Entonces, si teníamos un problema con la municipalización, hoy día tenemos un problema más grave. Solucionar este problema yo creo que es más difícil que solucionar el problema de la municipalización. Y ahí es donde hay que poner entonces los esfuerzos. Raúl, y viendo cómo han funcionado los SLEP hasta ahora, sin lugar a dudas, el paradigma ha sido lo que pasa en Atacama, una política pública mal aplicada, lo hemos visto desde noviembre, en todos estos meses, incluso con los problemas que ha habido ahora en el mes de marzo. ¿Qué mirada tiene usted sobre los otros SLEP? Porque nos hemos concentrado quizás mucho en Atacama, pero están pasando también traspasos en otras regiones del país. ¿Allí ha funcionado bien? ¿Allí se ha hecho un buen traspaso? No? Es muy diverso, tan diverso como lo era en el ámbito municipal, ¿cierto? Acá se planteó como la idea de que bastaba con cambiar las estructuras para que cambiara todo el sistema. No, porque yo le digo que tiene mala prensa. O sea, yo creo que a alguien se le pregunta a los SLEP, le dice el SLEP es como una palabra negativa hoy día. Claro, porque Atacama... ¿Eso pasa en todos los SLEP? No pasa en todos. Ya. La verdad es que pasa con mucha fuerza. Pasó en el norte, pasó en Atacama, y ese es como el caso emblemático, lamentablemente. Pero hay otros que lo han hecho bien. Por ejemplo, incluso en la región metropolitana, el servicio de Gabriela Mistral ha tenido incluso mejoras en sus resultados académicos, pero siempre con
dificultades en términos de la mejor gestión. Yo soy de la idea, y en esto a lo mejor no todos van a compartir eso, que la solución no es necesariamente volver atrás y eliminar los SLEP y volver todo a lo municipal. Creo que no podemos en materia de política pública tan seria estar a los bandazos permanentemente y no abordar el tema de fondo. Pero sí creo que la ley de los servicios locales requiere cambios muy profundos y que tienen que apuntar fundamentalmente a una mayor descentralización, a darle más autonomía a las propias escuelas, a eliminar todas las restricciones que hoy día tienen en la gestión, que son propias de un Estado muy poco moderno, ¿cierto? Y que hoy día están instalados en todo, o se van a instalar en todos los colegios públicos en Chile. Eso es un error. No podemos... acá se cometió un error muy grave, que fue hacerle la vida más difícil a los colegios particulares subvencionados, que tenían la flexibilidad para lograr una buena gestión y tener buenos resultados, y al mundo público hacerle también la vida más difícil incorporándole restricciones adicionales que los municipios no tenían. Tenemos que flexibilizar el sistema y tener una mirada mucho más global. Yo tengo la sensación que el proyecto de ley que se presentó ayer no va a servir tanto porque se concentra mucho en nuevas comisiones, en comités interministeriales, en espacios de coordinación que quienes hemos tenido la oportunidad de trabajar en el aparato estatal sabemos que en la práctica no es lo que se necesita. Lo que se necesita son herramientas concretas de descentralización y de gestión local. Raúl, podría sonar como caricatura, pero lo que voy a decir es lo que me imagino. Se preguntó y se sigue preguntando a la gente cuando hablamos sobre todo del SLEP de Atacama, que representa un poquitito esta mala implementación de la política pública, más allá de si era o no la orientación que tenía que tener. Pero esta fue la opción, esto se aprobó y quedó mal implementado. Mucha gente decía, pero es que ¿cómo puede ser que los niños estén sin chapas, sin vidrios? Que haya ratones, que haya cucarachas. O sea, ¿qué pasa? ¿Cuál es el freno para comprar nuevos vidrios, para poner nuevas chapas? Que no estamos hablando de recursos ultra mega millonarios, distintos a los que tienen problemas de infraestructura profunda. Para desratizar, para buscar una empresa antiplagas de cucarachas. ¿Cuál es la piedra de tope, finalmente, para saber cuál es el problema y saber si este proyecto que presenta ayer el gobierno va a mejorar esas cosas prácticas, que son las que les importan a los papás y a los niños? Sí. Yo creo que en el caso de Atacama se juntó todo lo malo. Quedó en evidencia los problemas de diseño de la ley, quedaron en evidencia los problemas de implementación, quedaron en evidencia los problemas de gestión. Hay problemas gravísimos de gestión a nivel nacional y en este caso también a nivel local. Porque más allá de que los servicios locales sean difíciles de funcionar, dado preguntada, hay otros que efectivamente con los mismos recursos lo están haciendo relativamente bien, o al menos no tan mal, ¿cierto? Lo que pasó en Atacama es que a estos problemas de diseño y de implementación de la ley se incorporó una carencia de gestión brutal, al punto que pasamos 80 días sin clases el año pasado. El problema está clarísimamente identificado. Pasó todo el verano y llegamos marzo y ninguno de esos problemas se había resuelto. Y eso no pasa por modificar la ley, eso pasa por una gestión de las autoridades, yo creo que han demostrado en esto lamentablemente muy pocas capacidades. Hay también otra pregunta, ¿qué autoridades? Porque aquí también cuando nosotros hemos conversado con la subsecretaria, con el ministro, se tiende a responsabilizar al SLEP. Y en el fondo como que las autoridades del SLEP y el SLEP de Atacama además ha estado con autoridades cuestionadas, ha sido también desde el punto de vista de la gobernanza algo que no han dado bien. Esto es ¿responsabilidad de quién? ¿Del ministro de Educación, de la subsecretaria de Educación, que fueron las autoridades que se comprometieron a subsanar los problemas? ¿O es tanta la burocracia que ni siquiera el gobierno central puede hacer algo mientras no se solucionen los problemas de implementación que tiene el SLEP, en este caso de Atacama? No, es una combinación. La burocracia es dura, pero se puede sortear. Con creatividad tú puedes gestionar un Estado incluso pesado en términos burocráticos. Y creo que acá hay restricciones de gestión a nivel central, a nivel nacional. O sea, el Ministerio tiene, desde el Ministerio y la Dirección de Educación Pública, atribuciones para supervigilar lo que pasa en los servicios locales. Y existen las palancas para poner las presiones adecuadas y dar con los recursos. Los recursos en Atacama no se gastaron. Si uno mira de todas las regiones, todos los recursos que hay para infraestructura, Atacama fue la región que tuvo la menor ejecución presupuestaria. Entonces, estaba la plata. Otras regiones sí gastaron sus recursos. En Atacama no fue. Entonces, claramente hay un problema de gestión que lo vemos en otras cosas. Por ejemplo, hoy día hay otro drama que tiene que ver con una cantidad de niños que incluso es media indefinida, se habla de 3.000, en otros casos de 6.000, que no han encontrado ya vamos a entrar en ese tema, ¿cierto? Y eso también tiene que ver con problemas graves de diseño de la reforma que se tramitó en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, que estableció restricciones, y además un problema serio de gestión que tiene que ver con
identificado el problema, cómo somos capaces de hacer coincidir la oferta con la demanda y facilitar que eso se resuelva rápido. Raúl, y en el afán de mejorar la burocracia que usted ha descrito allí de manera perfecta, cómo están funcionando, cuáles son las piedras de tope en el funcionamiento de los SLEP, ¿cuánto ayuda lo que propone este proyecto de ley, que es la creación de comités locales de consulta y también mayor participación interministerial, para que no todo apunte al ministro de Educación, sino que la culpa de alguna manera sea compartida, la culpa y también las responsabilidades de hacer y ejecutar? Yo creo que ayuda poco. La coordinación es muy importante, pero no se resuelve con reuniones interministeriales. Esa es la verdad. Lo que se necesita, creo yo, es identificar ciertas palancas que están disponibles y a esas palancas darle la flexibilidad necesaria. Por ejemplo, los colegios públicos, todos los colegios en Chile que reciben, tienen la subvención escolar preferencial. Sí. Esa subvención es un caudal importante de recursos que llegan a las escuelas, pero los colegios no tienen flexibilidad para gastarla. Y en el caso de los servicios locales de educación, a diferencia de los municipios, si a ti te sobra, si a un municipio le sobra recursos de la subvención escolar preferencial un año, los puede gastar al año siguiente. En el caso de un servicio local de educación, no lo puede hacer, porque se somete a las reglas de la contabilidad pública y de la gestión presupuestaria. Entonces se le asigna un presupuesto sobre la base de la ley de presupuesto y se resetea, digamos. Pero ahí no va a mejorar si mejora la gobernanza, si hay más gente mirando, que puedan aportar con ideas, con ejecutar más rápido los presupuestos. Puede ser, pero es que esas ideas ya están. Entonces, en el fondo, siempre las ideas van a ser bienvenidas y no estoy diciendo de que sea equivocado. O sea, no le gusta nada esta ley, salvo lo de los alcaldes que tienen más responsabilidad. Lo que pasa es que creo que no apunta, no muerde donde hay que morder, digamos. No estoy diciendo que sea malo que se junten los ministros, está perfecto, que ojalá conversen y den con buenas soluciones, pero los problemas de gestión no se van a resolver con una mesa en la que participen más ministros. Raúl, quiero llevarlo al tema que usted planteaba, que tiene que ver con esta falta de matrícula. Se han dicho, claro, 3.000 alumnos, otros especulan que podrían ser hasta 6.000. Entiendo que mañana el Mineduc va a estar dando la cifra real de lo que pasa hoy día. Estamos a 4 de abril y habían dicho las autoridades que había un periodo de ajuste. ¿Esto es algo habitual? ¿Siempre hay un periodo de ajuste y podemos estar en la primera semana de abril con niños que no están en el colegio? Mientras usted era ministro, ¿eso pasaba? ¿O estamos en una coyuntura distinta hoy día y por qué? Sí, no, hay un periodo de ajuste, pero que ocurre entre diciembre y marzo, no en abril. En abril los colegios ya tienen total ¿Y marzo claridad, para partir el año sin ajuste o marzo 30 de empezando, marzo? Las primeras semanas hay niños que se cambian de escuela, ese tipo de cosas, es un ajuste marginal. Lo que pasa con ese problema, que es gravísimo, tiene de nuevo un problema de fondo y un problema de gestión. El de fondo es que con la Ley de Inclusión Escolar del año 2015 se establecieron restricciones muy duras para la creación de nuevos colegios particulares subvencionados. Y además restricciones para la ampliación de las escuelas ya existentes con recursos públicos. Se hizo con una mirada más bien ideológica, de que los cupos que estaban disponibles en los colegios municipales se fuesen llenando y que no se crearan nuevos colegios para que de alguna manera se le instalara competencia a esos cupos. Ya. Eso trajo una consecuencia que fue bien clara. De hecho, yo alegué en el Tribunal Constitucional hace 8 años atrás que esa norma iba a generar problemas al derecho a la educación y a la libertad de enseñanza, es lo que estamos viendo hoy día. En ese tiempo el Tribunal Constitucional, por voto dirimente de su presidente, no acogió el recurso. Eso hay que resolverlo, es urgente. No puede ser que existan restricciones para la creación de nuevos colegios subvencionados. Esa es una parte del problema. Esa es una parte del problema. Pero junto con eso, además, se requiere mucha gestión, porque identificado el problema, lo que hoy día existe es que existen escuelas que están en condiciones de recibir alumnos. Existen alumnos que están no solo en condiciones, sino que muy deseosos y necesitados de matricularse. Y persisten las restricciones para que esas escuelas reciban a esos alumnos y reciban la subvención. ¿Pero cuáles son esas restricciones? Porque lo primero que dice usted, que es ponerle reglas a los particulares subvencionados, podría tener cierta lógica para robustecer al Estado, que entregue en el fondo los cupos necesarios y suficientes. Pero el problema es que no son los cupos necesarios y suficientes. Entonces, ¿dónde está la piedra de tope? ¿Por qué no se logra juntar cupo con niños? ¿Faltan colegios? ¿Faltan cupos? ¿Cuáles son las pruebas? Faltan cupos hoy día, por esa restricción que se instaló. ¿Pero no puede ese cupo satisfacerlo los colegios públicos? Bueno, y ese es el punto. Ahí es donde lo que se necesita, porque se creó una plataforma intermedia. Sí, eso le iba a preguntar, porque este problema le explotó al ministro Ávila. Bueno, ¿cómo resolver el problema? Creó Innovación, una aplicación que creo que se llama... Anótate en la lista. Aquí la fila o anótate en la lista. Anótate en la lista. Y se anota. Sí. ¿Por qué eso tampoco resultó? El anótate en la lista fue, por lo que yo he conversado con algunos sostenedores, un tema que agravó la situación. ¿Por qué? Porque antes
cuando pasaba esto de que una familia no encontraba cupo porque el sistema no le entregó, etc., en diciembre iban personalmente a las escuelas y las escuelas iban resolviendo de inmediato. Tengo un cupo, usted quiere un cupo, matriculado. Y se iba ordenando. Ya. El anótate en la lista impidió que las familias pudiesen, en diciembre, acceder directamente a las escuelas. Y lo que hizo fue intermediar de manera centralizada, de nuevo esa cosa de la centralización como la esperanza de que por ahí se van a resolver todos los problemas, y decir, mire, ustedes no tienen que ir a las escuelas a buscar un cupo, sino que tienen que anotarse y desde esta plataforma vamos a reasignar los cupos disponibles. Y esa reasignación ha sido un total fracaso. ¿Cómo evalúa usted la gestión del ministro Cataldo? Yo creo que ha sido débil. Él es una persona dialogante con la que yo he conversado con él varias veces y creo que tiene buenas intenciones. Pero creo que su gestión, lamentablemente, así como la gestión del ministro Ávila, han sido extremadamente débiles. ¿Por qué? Porque no han sido capaces de centrarse en los problemas muy bien identificados que tiene el sistema educativo, muy claros, además, después de la pandemia, ¿cierto? Y han estado navegando en una agenda que no es la agenda que el sistema educacional hoy día necesita, con unas carencias de gestión muy fuertes que se manifiestan en que tenemos baja asistencia, en que hoy día no tenemos cupos para los alumnos, en que los aprendizajes, si bien hubo un rebote en el CIMSE, siguen estando muy estancados, y un debate que gira en torno a otras cosas, a la condonación del CAE, al pago de la deuda histórica, a seguirle el amén a las presiones de ciertos grupos de interés, cuestiones que no son lo que los verdaderos problemas del sistema. Y eso es porque hubo un mal diagnóstico, porque este gobierno, una de las banderas de lucha más altas fue la educación, el fin al lucro y todo eso. ¿Hubo un mal diagnóstico o una subapreciación de cómo funcionaba el Estado, que es una máquina gigante y burocrática? Sí, yo creo que no tenían... Es interesante porque este gobierno que había hecho y quienes personalmente ocupan cargo en el gobierno hicieron de la educación su bandera de lucha, ¿cierto? Pero si tú miras el programa de educación del presidente Boric, en quinta prioridad, literal, el número 5 de las prioridades de educación está los aprendizajes. La primera es la condonación del CAE, el pago de la deuda histórica, la educación sexual integral, temas estructurales que no tienen que ver con la realidad del sistema. Entonces, el diagnóstico que tenían era, primero, de que los aprendizajes no eran relevantes, y segundo, de que el Estado de alguna manera como se gestiona solo. De hecho, es muy interesante, siempre señalan como esto es un problema de Estado, como diciendo, bueno, no es un problema mío. Digamos. El Estado se gestiona y si tú quieres resolver los problemas de Estado necesitas ponerle mucha gestión y eso lamentablemente no lo hemos visto. Bien, pues vamos a ver cómo son acogidas estos cambios, ¿no?, al sistema de implementación de los SLEP por parte del gobierno, y también mañana, atención a esas cifras de matrícula, ojalá para que todos los niños puedan tener un cupo, porque ya estamos en la primera semana de abril, o sea, hay una pérdida de aprendizaje ahí relevante para aquellos que todavía no lo consiguen. Muchas gracias, Raúl Figueroa, por habernos acompañado. Gracias a usted. Que le vaya muy bien. Nos vemos.